Hola, buenas, somos Criminology Fair y esto es Fair Podcast. Hoy las presentadores seremos Paula, presidenta de la asociación, y yo, que soy Laia, que soy la vicepresidenta. Este es el capítulo 9 de esta tercera temporada y vamos a hablar de lo que es el perfilamiento criminal y el perfil geográfico. Para ello, contamos con nuestro invitado, Adrián Rodríguez Molina, que es docente, donde imparte asignaturas como el análisis de investigación criminal y perfilado geográfico. Además, también coordina grupos de trabajo, como el que sería el Criminología en el Deporte, en el Colegio Profesional de Criminología de Madrid, y también forma parte del grupo de lo que sería la criminología educativa. Es graduado en criminología en la Universidad Rey Juan Carlos y tiene el máster de Análisis y Prevención del Crimen en la Universidad de Miguel Hernández. Entonces, estamos encantadas, Adrián, de que estés hoy aquí. Entonces, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y nada, a ver qué tal va todo. Pues mira, para empezar, a ver si te parece, nos cuentas un poco sobre tu trayectoria profesional. ¿Cómo llegaste a trabajar en la criminología y las ciencias de la conducta? Pues realmente fue un poco, casi diría por suerte, por circunstancias que se dieron muy seguidas. Yo terminé el máster de análisis y prevención del crimen en el 2019, si no me equivoco. Justo después de eso me colegié en el Colegio de Criminólogos de Madrid. Y a través de la bolsa de trabajo, pues salió una oferta, no recuerdo ahora mismo exactamente cuándo, pero bueno, finales de ese año, principios del 2020. Y bueno, la oferta básicamente era, en principio, para lo que era traducción de contenidos de pues, análisis de la conducta, perfilado criminal, todo ese tipo de cuestiones. Mm, y bueno, la verdad que por circunstancias empecé justo cuando empezó la pandemia. Y bueno, poquito a poco, ya aparte de la labor de traducción, ¿no? Que, bueno, la seguimos haciendo porque evidentemente cada vez hay también más contenido y cosas nuevas que vamos incorporando, pues también he tenido esa participación desde el principio en la parte de creación de contenido, en la parte geográfica, que eso venía con mi perfil, ¿no? Y después la docencia, ¿no? Que es un poco lo que ya en los últimos pues, 2 o 3 años es lo que se me ha ido dando. Has colaborado en múltiples proyectos de formación. ¿Cómo se ha ido entrelazando tu labor académica con tu experiencia en el terreno? Pues la verdad que ha sido más complicada la parte de esa experiencia en el terreno, ¿no? O sea, al estar fuera de lo que sería Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado o cuerpos policiales o lo que sea, donde realmente el perfilado geográfico, ciertos aspectos del análisis criminal, pues sí que pues son más frecuentes y demás. Sobre todo en España todavía nos cuesta, ¿no? O en su momento también costaba más meterse en este mundillo. Entonces esto ha sido principalmente por proyectos, ¿no? Pequeñitos que iban surgiendo, personas que se iban acercando pidiendo pues, un mapa o entender una determinada situación. Después igual podemos hablar de algún caso. Em, y bueno, y también la participación, evidentemente, a través del colegio, que bueno, yo aprovecho un poco la pregunta también para fomentar eso, el que la criminología tiene una comunidad que está creciendo, que tiene muchas cosas por hacer. Los colegios tienen los grupos de trabajo que son pues entornos donde las posibilidades para crear están ahí y colaborar con otros profesionales. Y la verdad que invito a que, bueno, colegios, asociaciones, porque también vosotros pues dais muchas de esas facilidades, ¿no? Mm. Entonces, sí que creo que viene bien aprovechar para invitar, ¿no? Sobre todo a las nuevas generaciones, que vayan participando para sacar sus propios proyectos, ¿no? Y un poco ver esa visión más práctica que puede ser más difícil, dependiendo del ámbito de la criminología, pues meterse de lleno en el mundo profesional, ¿no? ¿Y qué te llevó a enfocarte en análisis criminal en vez de en psicología o en derecho? ¿Hubo algún momento clave que tú dijeras, por aquí voy? Yo creo que probablemente fue cuando empecé o bueno, cuando me puse a mirar, pues, especialización, qué podía hacer. La verdad que al principio, cuando yo terminé la carrera, toqué, pues, mucho, no, como la mayoría, ¿no? Algún curso pequeño, de delincuencia económica, alguna cosilla de ciberdelincuencia y demás. Y quería algo más, ¿no? No me terminaba de llamar la atención. Y cuando realmente empecé el máster de análisis y prevención del crimen,
Y sobre todo yo creo que en las asignaturas, bueno, una asignatura que creo que era prevención situacional del delito, o introducción a la prevención situacional, algo así era, donde empecé realmente a mapear, ¿no? Y ese contacto, yo creo que esa parte fue la que realmente me terminó de llamar la atención. Y creo que es algo que en España, por ejemplo, no hemos terminado de explotar, que eso también igual lo podemos hablar un poquito más tarde en términos de las limitaciones, las dificultades que hay. Pero sí que es verdad que en otros países es un ámbito muy rico y donde los criminólogos, la verdad, que sí que tienen bastante salida. Hemos hablado al principio sobre el perfil criminal. Entonces, en este caso, ¿qué sería un perfil criminal y qué diferencia tendría con el típico estereotipo que quizá aparece en series o películas? A ver, el perfil criminal es una herramienta, es una técnica policial de apoyo a la investigación policial, que realmente lo que busca, y bueno, esto puede depender, hay muchos enfoques al perfil, ¿no? Em, entonces, diferentes autores quizás pueden darle matices diferentes a la definición, pero por dar una definición básica sería eso, una técnica de apoyo a la investigación policial, que lo que busca es predecir ciertas características de un sujeto desconocido, de un agresor desconocido. Em, y generalmente el objetivo va a ser un poco ayudar a esa investigación, pues abriendo nuevas líneas de investigación o organizando la información también, que muchas veces se olvida. Para mí un perfilador en muchos casos también es entre comillas, un gestor de proyectos, en el sentido de que tiene que recopilar la información, organizar esa información, procesarla, ver un poco qué se sabe, qué no se sabe, qué información podemos pedir, podemos buscar, ¿no? Y cómo podemos nosotros sacar una investigación de una situación compleja, ¿no? Por las circunstancias que sean, ¿no? Por sus propias características, o simplemente, pues eso, que se haya estancado la investigación por cualquier razón. Entonces, al final, eso yo diría que la definición más sencilla es simplemente que es una herramienta policial. Eso sí que es importante, sobre todo, y así simplemente como apunte, cuando entramos en debate de si el perfil es o no una pseudociencia y todo eso, creo que, bueno, ya podremos entrar en ello, ¿no? Pero al final hay que tener en cuenta que el perfil en sí no es una evidencia, no es una prueba, no se utiliza para demostrar ni resolver nada. Se utiliza simplemente para abrir nuevas vías de investigación y para, pues cuando tengamos una investigación que es particularmente compleja, porque no es una herramienta que se utilice en cualquier tipo de investigación, pues simplemente eso que nos abra puertas, ¿no? Que nos facilite, que nos ayude a priorizar hipótesis, sospechosos o lo que sea. Como estamos hablando de perfiles, aparte del organizado y el desorganizado, que son los que solemos ver en la carrera, ¿qué otros perfiles existen y qué variables se suelen utilizar para construirlos? Pues voy a aprovechar, porque se me ha olvidado responder a la segunda parte de la pregunta anterior, pero sí que va muy relacionado al tema de los estereotipos, de qué se hace, qué no se hace y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque al final de la tele, pues se puede ver ciertas cosas. En la tele, bueno, hablamos de la tele, de series, películas, pero realmente muchas de ellas que también vienen de libros y se pueden ver muchas de estas cuestiones, ¿no? En la cultura popular, ¿no? Por así decirlo. Eh, entonces, el perfil se diferencia, el real, ¿no? De eso que vemos en la serie en muchos sentidos. Creo que la primera gran diferencia es igual que la diferencia que podemos ver con otras herramientas relacionadas con el mundo policial. Es decir, cuando nosotros vemos series que principalmente se dedican a mostrarnos la parte criminalística, los criminólogos sabemos perfectamente, primero, el problema de diferenciar criminología y criminalística, y segundo, la idea de que aquí las máquinas y aquí todas las pruebas de ADN y de las huellas y todo eso van a resolver todo, el 100% de los casos son perfectos, son súper rápidas, y eso no es así. Pues con el perfil pasa igual, ¿no? Pero al final hay que entender que una serie, una película, pues tiene de 40 minutos a 90 minutos para contarnos una historia y evidentemente hay que enganchar al personal, ¿no? Entonces, pues se acortan mucho los plazos. Al final, realizar un perfil es una tarea laboriosa. Sí que es cierto que, bueno, yo he escuchado perfiladores, sobre todo de Estados Unidos, que dicen que han podido hacer digamos, un perfil básico, preliminar, en muy pocos días por las exigencias del momento, porque le llegaba presión desde arriba o lo que sea, pero normalmente estamos hablando de mínimo par de semanas y se puede alargar durante un tiempo, porque aparte del perfil, pues puede haber otra serie de análisis de la conducta que se vayan complementando. Y ese es un proceso que, a medida que se va complementando la investigación, pues eso se puede alargar durante un tiempo. Entonces, realmente, pues tenemos esa diferencia.
Más diferencias, la idea del perfilador como ente aislado, como profesional aislado, y no funciona así, ¿vale? Es muy importante la colaboración, es muy importante el saber trabajar en equipo, el saber cuáles son las limitaciones técnicas de conocimiento que pueda tener uno para buscar también la ayuda en otra serie de profesionales accesorios, ¿no? Nos podemos olvidar, por supuesto, yo creo que casi en todas las series, películas, siempre hay ese personaje que tiene una memoria perfecta, que tiene un conocimiento enciclopédico, ¿no? Que sabe de todo en todo momento. Bueno, no se puede saber de todo en el mundo real, ¿no? Y como digo, pues no hay nada místico, no hay nada mágico de esto bueno, simplemente sacar inferencias, ¿no? Analizar, organizar la información, analizarla y sacar las inferencias para después sacar un producto final y unas recomendaciones para la investigación. Entonces, con eso dicho, todo eso quizás viene de una primera fase del perfil criminal a nivel histórico. Eh, no voy a dar la lección ahora, ¿no? Pero digamos que podríamos dividir los enfoques al perfil en los enfoques más clínicos, ¿vale? Los que se basan en la experiencia profesional de las personas. Inicialmente, pues bueno, si le suena el caso del Mad Bomber de los años 50 con el doctor James Russell, pues ese sería el caso paradigmático, el inicial, el que realmente empezó con todo, porque después ese modelo es el que después Howard Tetton, que era agente del FBI, el que realmente empezó a interesarse por esta idea, ¿no? del perfilado psicológico, pues al final fue a James Russell a pedirle, a ver si me enseñas un poco cómo lo hiciste, ¿no? Por supuesto hay menciones anteriores, ¿vale? Pero ese digamos que es el caso más importante y más característico de ese enfoque, ¿vale? El enfoque del FBI es también clínico, se basa mucho en la experiencia, es una de las críticas que tiene. Eh, a raíz de ese primer enfoque, pues después podríamos hablar de los enfoques más estadísticos, que empiezan con David Cantor, que en los 80 y 90 empieza a hablar bueno, aquí lo que nos hace falta es un poquito de rigor, de rigor metodológico, un poquito de rigor científico, porque evidentemente lo que no podemos hacer es dar bandazos aquí y que cada persona diga y saque sus propias conclusiones en función de su experiencia, porque eso al final no es replicable, no es algo que nosotros podamos realmente decir si es útil o no. Sobre todo porque después pasan las polémicas yo evidentemente voy a decir en qué acierto, pero todo aquello en lo que falle, pues lo voy a esconder, lo voy a manipular de alguna manera. Entonces, al final, pues lo que él buscaba era un poco sistematizarlo, darle ese rigor científico, aplicar una serie de metodologías y de ahí nace un poco ese enfoque de la investigación psicológica del delito o la psicología de la investigación, que bueno, ahí ya la terminología da igual. De ahí nacen después otra serie de enfoques y hay autores diferentes que lo han madurado, le han dado su toque personal, pero todo realmente gira en torno a ese enfoque estadístico, ¿no? Después hay enfoques deductivos que lo que dicen es que realmente no nos sirve estudiar a otros autores porque nada nos garantiza que el autor que estamos estudiando en este caso en particular realmente vaya a cumplir con esos patrones previos, ¿no? Entonces, al final, lo que dicen es, lo que tenemos que hacer es analizar específicamente el caso que tenemos delante, la escena del crimen que tenemos delante, la victimología que tenemos delante. Todo ello lo vamos a utilizar nosotros para sacar nuestras propias deducciones, ¿no? En este caso. También tiene sus críticas, en el sentido de que, bueno, también para sacar ciertas deducciones, pues hace falta una inducción previa, ¿no? Un conocimiento previo, y muchas veces eso viene por conocimiento y experiencia que viene de patrones previos, ¿no? Em, Ejemplos de esto pues, podría ser el análisis de evidencia conductual de Brent Turvey en Estados Unidos o el método Vera, ¿vale? Que igual aquí nos suena un poquito más. Últimamente, y sobre todo el enfoque europeo, es un poquito a tener una mezcla de los diferentes enfoques, ¿vale? Es decir, vamos a analizar el caso que tenemos delante, vamos a sacar nuestras deducciones, vamos a intentar plantear esas hipótesis, pero después eso lo que tenemos que hacer es, evidentemente, apoyarlo con lo que sabemos, lo que sabemos de otros autores. ¿Para qué? Pues para darle una cierta probabilidad. Pues mira, nosotros sacamos esta inferencia y bueno, eso significa que en un 80% el autor en este caso será de esta manera, ¿no? O tendrá estas características. Em, y ya, bueno, aparte, estaría quizás, hay quien considera un tipo de perfilado diferente, el perfilado geográfico. Em,
a mí me cuesta realmente separarlo, porque realmente yo creo que entra en la categoría del perfilado más estadístico. Y aparte de eso, realmente casi todas las aproximaciones incluyen algún elemento geográfico, en mayor o menor profundidad. Dentro del perfilado geográfico, pues hay muchas técnicas y demás, ¿no? Entonces hay como subenfoques y demás. No sé si realmente merece la pena incluirlo como una quinta categoría ahí de enfoque, ¿no? Pero bueno, podríamos resumirlo en esas 4 o 5 categorías. Y teniendo en cuenta, ¿no?, que en España la criminología todavía está abriéndose paso, ¿qué influencia, qué relevancia tienen las investigaciones actuales el perfil criminal? A ver, no tengo datos realmente que os pueda dar, ¿no? Esto generalmente, bueno, va a ser mejor que nos lo cuente directamente los investigadores y bueno, los analistas que realmente lo aplican. Sí que sé que en general, a nivel global, lo que son las peticiones y sobre todo, bueno, en el Reino Unido, que ahí sí que se han publicado bastantes datos, tienen muy sistematizado y muy controlado el uso del análisis de la conducta en las fuerzas policiales. Así que ahí sí que hay más información sobre una reducción, se ha notado una reducción significativa en la petición específica del perfil criminal. Eso no quiere decir que no se hagan análisis de la conducta o que no haya ciertos análisis relacionados con el perfil que se sigan haciendo y se siguen solicitando. Quizá lo que se podría decir es que se ha ido, em, no hablo del caso de España, ¿no? Pero en general a nivel global se ha perdido ese enfoque inicial que era solo vamos a predecir personalidad, 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 personalidad. Y realmente lo que se busca es, pues características, hay otra serie de características, ¿no? Sociodemográficas y después tenemos las criminológicas, ¿vale? Criminológicas como puede ser antecedentes policiales, como puede ser la posible progresión y predicción, ¿no?, de futuros eventos. A nivel sociodemográfico puede ser el tema de la edad, posible profesión, estado civil, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces el enfoque ha cambiado de no es tan útil el tema de predecir la personalidad específica del supuesto sujeto desconocido, nos enfocamos en otra serie de análisis. Se sigue utilizando, se sigue solicitando pues, análisis de la escena del crimen, identificación de conductas, discriminación de conductas, instrumentales, funcionales y eso lo separamos de las emocionales, ¿no? Lo que conoceríamos como modus operandi y en función del autor, que aquí después volvemos a un poco las críticas al perfilado, la diferencia terminológica, lo que serían conductas emocionales, que bueno, algunos lo llaman firma, algunos lo llaman ritual y bueno, hay otra serie de términos también asociados. Entonces lo que sí que diría es probablemente el perfil hoy no es necesariamente la técnica que más se solicita sí, la técnica que más se solicita a este tipo de unidades, ¿vale? Sin perjuicio de que, evidentemente, pues sí, hay casos en los que se solicita precisamente por eso, porque al final simplemente os doy algunos datos que quizás pues, los oyentes no conozcan, pero en España, por ejemplo, la tasa de esclarecimiento, por lo menos los últimos que yo tengo que son del 2023, pues por ejemplo de homicidio está por encima del 90%, ¿no? Pero después vamos a la agresión sexual y está en torno al 80%. Y ya nos vamos a los robos y ya estamos hablando del 15-20%, algo así. Entonces estamos hablando de situaciones donde quizás nos hacen falta otra serie de herramientas, entre ellas, pues, el perfil o alguna herramienta, ¿no?, que nosotros podamos eh, madurar a partir del perfil, pues podría ser útil. Entonces, yo diría que actualmente ha perdido quizás ese protagonismo. En el futuro ya veremos. Como has comentado, hay diferentes tipos de delito y al final pues el perfil de unos u otros pues será diferente. Con las nuevas tecnologías entiendo que ha surgido un nuevo perfil criminal para este tipo de delincuentes. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el perfil criminal y el estudio de este perfil? A ver, en realidad, a ver, los perfiles pueden cambiar con el tiempo, evidentemente. Las tipologías específicas criminales, pues tienen una evolución. Hay muchos factores que entran. Realmente los patrones con los que yo más estoy familiarizado, que son los geográficos, pues sí que se nota mucho. O sea, los cambios en las modalidades de movilidad en el siglo XXI, pues evidentemente no es la misma movilidad que en 1980. Y mucho menos, pues ya no hablemos de los primeros estudios que empezaron a salir a nivel geográfico de 1930 o
por ahí. Entonces, pues claro que pueden cambiar patrones, claro que cambian perfiles, hay que estar encima, por supuesto, hay que estudiarlo. Es un ámbito en el que se publica, pero se podría publicar más, con quizás más rigor, más estandarización metodológica. Eh, en términos de las propias metodologías, tampoco han evolucionado tanto. Es decir, la forma de desarrollar un perfil no ha evolucionado tanto en los últimos años. Han surgido propuestas. eh, Dentro del perfil geográfico, por ejemplo, la última propuesta más o menos seria que sí que conozco, pues creo que es del 2022. Y bueno, después igual puedo entrar en detalles, pero realmente no ha cambiado tanto. Entonces, la evolución que hemos tenido ha sido un poco lo que he dicho antes, ¿no? Iniciando con ese enfoque más clínico, que perdió esa legitimidad, ¿no? En favor de, pues, un mayor rigor que daba esas aproximaciones más estadísticas. Y poco a poco lo que se ha ido buscando es la integración de las dos, ¿vale? Entendiendo que ambas tienen fortalezas y debilidades que se pueden complementar, ¿no? La gente se puede preguntar qué debilidad puede tener un enfoque más riguroso, más estadístico. Pues bueno, una de las críticas principales es que al final es un enfoque muy académico, ¿no? Y entonces el traslado, ¿no?, de esa información a una investigación real, pues puede variar en términos de resultados. Entonces, bueno, los perfiles, como digo, cambian continuamente, cambian de un país a otro, cambian por muchas variables, evidentemente, bueno, antes no lo he mencionado, ¿no? Pero en términos de variables, hablamos de victimología, hablamos de, por supuesto, las conductas que se puedan desarrollar en la escena del crimen, que ahí podemos diferenciar, pero al final el modus operandi, por ejemplo, sí que generalmente es una de esas conductas que nosotros asumimos que en una misma zona, pues dentro de una misma tipología, los agresores deberían replicar conductas muy similares, porque al final es una conducta funcional que lo que busca es garantizar el éxito y evidentemente evitar que se le identifique. Entonces ahí lo que va a haber es un sesgo hacia conductas que sean más exitosas, ¿no? Que simplifiquen un poquito la conducta, que dificulten esa identificación y que dificulten eh, pues que no sean exitosos en sus labores. Cosa diferente ya será, evidentemente, el tema de las cuestiones más emocionales, que ahí sí que va a haber más variabilidad, porque eso ya es muy, muy personal. Eh, entonces, bueno, sí, por resumir un poco lo que he dicho, simplemente eso, que los perfiles cambian en general, con el tiempo, por la evolución y por la propia ecología humana. En términos de las metodologías en sí, tampoco han evolucionado tanto. Es verdad que con nuevas tecnologías, inteligencia artificial y demás, hay algunos artículos tentativos sobre qué podríamos conseguir, pero por supuesto también hay limitaciones éticas, técnicas, normativas, porque ahora también, pues, por ejemplo, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea pone una serie de limitaciones a qué podemos hacer con la inteligencia artificial en la investigación policial, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que equilibrar y que creo que no estamos en ese punto. O sea, no hemos terminado de madurar la herramienta en sí, con lo que, si queremos dar ese siguiente paso y ya incluir inteligencia artificial, creo que nos estamos saltando demasiados pasos en este punto. Pero bueno, tarde o temprano probablemente sí que se irá incorporando porque facilita lo que es el análisis de la información, que lo puede analizar, lo puede organizar y lo puede procesar de una forma mucho más rápida que lo podemos hacer nosotros. Antes has hablado del perfil geográfico, que verdaderamente no debería ser un perfil aparte, sino incluirse en el resto de perfiles. ¿Cómo crees que entra en juego en la criminología actual? Bueno, el perfil geográfico al final es una parte muy pequeñita dentro de lo que sería la criminología ambiental. Bueno, incluso dentro de la criminología ambiental diríamos que el perfil geográfico es una parte muy pequeña de lo que es el mapeo y el análisis geográfico del delito, ¿no? Entonces, pues realmente, bueno, como decía antes con el perfil, son técnicas que se utilizan en casos muy, muy concretos, que no es que no son de uso habitual en el sentido de no tienen un volumen que puede tener otra serie de técnicas. No obstante, los principios realmente que hay detrás del perfil geográfico son los principios esenciales de la criminología ambiental, es decir, esas teorías de la elección racional, la teoría de las actividades rutinarias, el patrón delictivo, la geometría del crimen, todo eso es realmente el sustento teórico del perfil geográfico y eso tiene aplicaciones en todo el análisis geográfico del delito. Con lo cual,
muchas veces, que realmente es lo que más hago yo en términos de mapear delitos y demás, estamos hablando más de mapear patrones de criminalidad general. Pues yo que sé, robos en un determinado sitio, hurtos, sí se puede mapear, por supuesto, homicidio y demás, se puede mapear la piratería o el terrorismo o lo que sea, ¿no? Pero al final también estamos hablando del día a día, de cuestiones. El volumen, por ejemplo, de robo es muy superior a homicidio, generalmente, evidentemente ya cada país es un mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de lo que es la criminología, pues bueno, el perfil geográfico es una parte muy pequeñita, aunque el apoyo teórico que tiene realmente es el mismo que aplicaría a prácticamente toda la criminología ambiental. En una investigación criminal real se tienen en cuenta muchos factores, pero ¿se tienen en cuenta los sistemas de información geográfica, aquello que han capturado estos sistemas? ¿Son realmente útiles en estas investigaciones? Sí, sí, a ver, los mapas siempre se han utilizado para representar, es decir, esto no es nada nuevo, aunque lo nuevo, digamos, nuevo de hace 20, 30 años, el uso informatizado, ¿no? Para intentar visualizar la distribución de los delitos y demás. Eh, pero realmente se viene mapeando, entre comillas, delitos, ¿no? Y conducta, digamos, indeseada desde el siglo XIX. Principio, mediados del XIX ya se viene mapeando. Entonces, a día de hoy, pues sí, sí, me consta porque además he tenido exalumnos que han venido a mí, me han preguntado, se han ido incorporando los sistemas de información geográfica en unidades técnicas, en unidades que se dedican a revisar casos, que se dedican, unidades muy especializadas también, unidades dedicadas a pues, agresiones sexuales, por ejemplo, tienen acceso al sistema de información geográfica y eso pues lo utilizan ellos para mapear, para interpretar, para darles ese componente que además ayuda. Los sistemas de información geográfica son muy potentes porque también sirven un poco como base de datos y permiten incorporar muchos elementos, ¿no? Muchas dimensiones de los hechos. Está evidentemente la parte geográfica, pero está la parte temporal y aparte de eso le podemos incluir muchísima información cualitativa de cuándo ocurre, en qué momento, de qué forma ocurre y todo eso al final, tenerlo en un mismo sitio de una forma muy visual, pues ayuda mucho a la toma de decisiones. ¿Qué delitos se benefician más del análisis espacial que hayas visto tú que de verdad esto funciona? ¿Y cuáles tú consideras que no suelen presentar patrones geográficos útiles? Eh, a ver, habría dos formas de responder, creo. La primera sería más que tipologías, si diferenciamos entre, eh, a ver, cuanto más datos tengamos, mucho mejor para nuestro análisis geográfico, como cualquier análisis estadístico, ¿no? Entonces, cuando tengamos que analizar una problemática específica en una zona concreta de una tipología delictiva particular, pues cuando nosotros tengamos un cierto volumen de datos, cualquier análisis geográfico evidentemente nos va a dar algo de información bien hecho, con las metodologías bien aplicadas y todo eso. Lo mismo ocurriría con casos seriales, que seriales no tenemos por qué hablar solo de homicidio, ¿vale? O sea, recordemos, también hay robos, también hay incendiarios, también hay un montón de delitos que se pueden convertir en series criminales y eso, pues cada escena, cada crimen, cada evento, pues al final se convierte en un punto estadístico que nosotros podemos explotar. Entonces, la contrapartida ahí es que si nosotros tenemos un caso único, con una única escena, donde sea muy difícil extraer otra información geográfica, pues ahí ya va a ser más difícil sacar información geográfica. No significa que no se pueda. Muchas veces en la entrevista a testigos, a las víctimas, muchas veces el uso de las cámaras nos pueden ayudar también a sacar otra serie de información. Eh, hay un caso muy interesante para, bueno, si alguien quiere revisarlo y poner a prueba esto que estoy comentando, es el de, bueno, es el de la Dalia Negra, ¿no? Elizabeth Short. Es un caso en el que realmente estamos hablando de una única escena, que es una escena además de abandono, pero que si nosotros vamos leyendo un poco el caso, realmente surgen otra serie de escenas. ¿Vale? Hay una escena en particular donde creo que se dejó bueno, se abandonó el bolso y no me acuerdo si un zapato o algo de eso.
Hay otra escena que supuestamente, que ahí ya volvemos a valorar, ¿no?, la validez de la información y la dificultad, ¿no?, de hacer estos análisis con la calidad de datos necesaria, pero escena donde pudo haber ocurrido realmente, bueno, la escena primaria, ¿no?, donde realmente se la llevó a torturar y demás. Eh, el último punto en el que se la vio viva, pues todos esos puntos, al final, eso es información geográfica. Otros casos así interesantes, pues el caso de Dennis Rader, BTK, muchas veces nos quedamos con las escenas. Las escenas muchas veces son, o sea, las escenas del crimen como tal, muchas veces son lo menos interesante. Bueno, quizás no lo menos interesante, es muy interesante, ¿no?, evidentemente, pero hay una diferencia entre cuando él va a un domicilio y ataca a una familia entera, a cuando él decide abandonar a una de las víctimas en un punto que él elige, a cuando él decide, pues un poco por desviar o por llamar la atención, abandonar un objeto de la víctima en otro punto completamente diferente. Y mapear por un lado y por otro esas escenas, aparte de pues, escenas de comunicaciones que le envía a diferentes periódicos, por ejemplo, eso también es interesante. Entonces, al final, como digo, muchas veces no hay que quedarse con la información única de pues, una escena particular, ¿vale? Sí, aquí tenemos una escena de abandono o tenemos una escena primaria o lo que sea. Bueno, hay otra serie de escenas que nos pueden dar información geográfica. Información de testigos. Pues bueno, aquí hay un sujeto que se vio a tal hora huyendo en esta dirección, ¿no?, o corriendo en esta dirección. Pues la direccionalidad también nos puede dar mucha información. Hace poquito, no os puedo dar la referencia, pero hace unos días justamente vi que salió un artículo sobre eso. La idea de que los agresores, después de cometer un hecho, pues no necesariamente huyen, también pueden esconderse. Entonces, al final, puede ser interesante el analizar la zona alrededor para decir dónde ha podido esconderse este sujeto, porque ahí puede haber, evidentemente, pues ya lo que conocemos, ¿no?, una interacción entre esa persona y su entorno. Puede haber indicios, puede haber algo ahí que nosotros podamos explotar. Entonces, el análisis geográfico ahí se puede utilizar. Evidentemente, cuando solo tenemos una escena, eso es mucho más difícil. Si hablamos de tipologías delictivas concretas, pues yo diría que realmente cualquiera se puede beneficiar del análisis geográfico. Lo más difíciles o quizás los que menos utilidad van a tener, pues los ciberdelitos, pero simplemente por una cuestión de la dificultad de definir el origen y todo eso. Pero también tiene su componente geográfico, ¿vale? A la hora de decir con quién tenemos que colaborar, aparte del tema de la autoría, ¿no?, que eso puede ser importante, pero al ser un delito que ocurre de forma transnacional, pues al final muchas veces hay que solicitar la colaboración de otras instituciones en otros países y todo eso. Y entonces para eso hay un componente geográfico. Pero quizás esa parte es mucho más difícil y tiene pues esa diferencia principal respecto a pues, los delitos, digamos, en el mundo físico. Sabemos que el delito muchas veces viene relacionado por otros factores como, pues, por ejemplo, las variables familiares, sociales o económicas. Entonces, los profesionales, ¿qué desafíos se enfrentan al interpretar los datos geográficos en ciertos contextos urbanos donde estas variables tienen un peso importante? ¿Se las tiene en cuenta para interpretar los resultados o se pasan por alto y se valora únicamente los datos geográficos? No, o sea, no se utilizan solo los datos geográficos, no utilizamos únicamente una dirección, no utilizamos únicamente un punto en un mapa, ¿no? Al final, el contexto es importante, ¿vale? Y por contexto me refiero a variables específicas que se utilizan y muchas veces se tienen que recoger, pues, qué uso se le da a la zona donde se han cometido los delitos, ¿vale? No es lo mismo una zona residencial que una zona de oficinas, que una zona industrial, que una zona que tenga un uso mixto. Hay evidentemente la complejidad de unos sitios y otros. A ver, si tenemos una serie de hechos que ocurren en polígonos industriales, va a ser muy difícil que nosotros podamos decir, pues mira, nosotros vamos a estimar que la persona responsable vive en esta zona. Probablemente no, se ha tenido que desplazar, ¿vale? Pero ya, si hablamos de un entorno donde hay una mezcla entre zona comercial, zona residencial, zona de oficina, va a ser más difícil, es decir, qué tipo de punto de anclaje puede tener esta persona, ¿no? Ahí hay que utilizar otra serie de variables temporales, por ejemplo, para sacar esas inferencias. Em, la parte socioeconómica también, la parte ya dependiendo un poco del país, por supuesto, pero en Estados Unidos, en Sudáfrica también, que también más adelante igual podemos sacar algún caso ahí, temas de la distribución racial son importantes, ¿vale? El hecho de que nosotros podamos buscar, que puede parecer poco geográfico, pero ahí nos puede interesar, claro, si tenemos un barrio que es 80% de un perfil étnico concreto y el resto pues un poco más
heterogéneo y tal, pero bueno, que la minoría sería de otro perfil étnico, claro, va a llamar mucho la atención cierto tipo de personas en ese entorno, y eso puede ser importante. Entonces, realmente, esto es algo relativamente fácil de hacer, porque estos son simplemente capas. Muchas veces estas capas, pues, se ofrecen, se pueden obtener, son capas administrativas, ¿vale? De información administrativa, y se pueden utilizar. En algunos casos, pues bueno, la edad media de la población puede ser interesante, ¿vale? Se me ocurre aquí, pues en casos de homicidio de ancianas, ¿vale? Tanto, bueno, aquí en Santander, por ejemplo, el caso de José Antonio Rodríguez Vega, o en México. eh, También, pues, hay ese tipo de casos, pues, el análisis de homicidio de ancianas, pues puede ser interesante ver, claro, dónde está la mayor concentración, porque si nosotros queremos ver qué posibilidad hay de que siga actuando en esta zona, o a lo mejor hay otras zonas que también le pueden parecer interesantes por esa concentración de población objetivo, ¿no? El análisis de la distribución de las víctimas. Normalmente para el perfil geográfico lo que se busca es una uniformidad en la distribución de las víctimas, pero eso no siempre es así. Entonces, al final, nos interesa también ver cómo el perfil victimológico de ese autor se distribuye en el espacio. Porque si ese perfil victimológico se concentra en ciertas zonas muy concretas, eso ya a nosotros nos da también pie a desarrollar estrategias. Ya sabemos, ¿no? No estamos hablando de tener que poner una vigilancia en todo el territorio, ni en zonas muy amplias. Podemos especificar realmente dónde pueden ser más efectivas esos dispositivos de vigilancia. Como has explicado, ¿no? Lo de que acotar la zona y demás nos ayuda para los dispositivos de vigilancia y demás. ¿En qué medida o probabilidad somos capaces de definir bien la zona en la que actúa el criminal? Y suele estar cerca del domicilio, que eso en las series lo suelen poner, ¿no? De que suelen tener ese punto, o es una constante, varía bastante más de lo que en realidad pensamos. Es muy interesante eso, porque realmente ahí ya empezamos a hablar de las lagunas en la literatura. Quizá una de las tipologías geográficas más famosas, o la más famosa, es la de David Cantor, que es la de merodeadores y viajeros, ¿no? Esa idea de que nosotros, si tenemos una serie criminal lo más completa posible, hacemos un círculo que englobe a todas esas escenas, es más probable que ese autor tenga un punto de anclaje, puede o no ser un domicilio, ¿vale? Ese punto de anclaje estará dentro de ese círculo. Eso es interesante, pero aquí vienen las críticas de es muy académico esto. ¿Por qué? Porque al poder sacar ese tipo de conclusiones, realmente se trabajan pues casos relativamente completos, ¿vale? Cuando no 100% completos. Sabemos exactamente qué ha hecho este autor en particular, y sabemos que tiene una serie de 3 víctimas o 5 víctimas o 19 o las que sea. Entonces, conociendo esos diferentes puntos, evidentemente se pueden sacar conclusiones. Está la dificultad también de diferentes tipologías, tienen también diferentes proporciones de merodeadores y viajeros en este caso. Em, el, pues el homicidio, por ejemplo, el 80% generalmente, y normalmente en estudios que se han realizado en diferentes países, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, ¿vale? Generalmente en homicidio el 80%, pues sí, generalmente van a ser merodeadores. Pero si ya hablamos de delitos pues que sean un poquito más instrumentales, ¿no? Menos emocionales, el robo, por ejemplo, ahí ya estamos hablando de 50-50 o incluso mayor desplazamiento a zonas específicas. No creo que eso sea difícil de entender realmente cuando entendemos, ¿vale? Bueno, uno tiene que desplazarse, uno quiere robar, pues claro, hay dos estrategias. O robo donde conozco, donde sé, donde puedo controlar más o menos la gente que hay, cómo se protegen, si hay seguridad o no hay seguridad. O me puede interesar, pues a lo mejor irme a un barrio pues más pudiente, ¿no? Que al final pues tenga más material de valor para mí, ¿no? Entonces al final todo eso define esos patrones de movilidad, y esa es un poco la dificultad, ¿no? Del perfil geográfico. ¿Qué errores crees tú que son más comunes a la hora de construir un perfil criminal? Hay muchos. Hay muchos, pero más que nada porque a ver, yo creo que muchísimos de esos errores los podemos relacionar con los sesgos humanos, con los sesgos cognitivos, y cómo funciona la mente humana, y que muchas veces entramos en un procesamiento rápido de la información, y justamente el perfil lo que quiere es lo contrario. Como decía, y bueno, no he entrado realmente en lo que sería el proceso del perfil, porque cada uno
tiene, digamos, su metodología específica, pero en general la mayoría sí que parten de una recogida de la información inicial. Y esa recogida de la información inicial tiene que ser exhaustiva, tiene que estar bien organizada, que tengamos una buena trazabilidad de los datos, de la información que nos interesa en ese caso. Entonces, claro, lo que ocurre es que al final uno puede intentar, por las prisas, por la presión que le pueda llegar, a veces por la experiencia y por un poquito por ego también, el querer adelantarse a lo que tiene que hacer. Entonces, por eso el cambio en el mundo del perfil ha sido hacia la sistematización de los procesos, que se pueda después, o sea, que se convierta en un proceso realmente auditable, o sea, que se sepa exactamente de dónde sacamos ciertas conclusiones y para eso hay que seguir todo el proceso, ¿no? Desde el inicio. Entonces, yo creo que uno de esos los errores típicos, pues eso, sesgo de confirmación, el que se ignore cierta información haciendo caso únicamente a aquello que confirma ciertas ideas preconcebidas que podamos tener. Estereotipos también pueden ser importantes, ¿no? Podríamos sacar una lista. Sesgos de anclaje, pues información que nos llega inicialmente y después no saber cambiar o no saber adaptarnos con nueva información. Otras cuestiones, yo creo que el intentar sobreinterpretar la escena del crimen en ocasiones. Creo que un caso o el ejemplo más claro que puedo poner o que más le pueda sonar a la gente es si recuerdan o sea, si han visto algún documental o leído algún libro sobre el asesino de la Baraja. Claro, estamos hablando de una primera escena en la que se encuentra esa carta y automáticamente pues la hipótesis era que esa carta la había dejado el agresor, cuando no fue así. Entonces, esa idea de intentar asignarle un significado simbólico a absolutamente todas las conductas no es así. Hay cosas que ocurren por accidente, hay cosas que ocurren simplemente por el caos de la situación. Un delincuente se tiene que enfrentar a una situación que, si lo planifica, pues evidentemente va a intentar controlar todas las variables posibles, pero hay cosas que no puede controlar, la reacción de la víctima, la influencia de terceros, ¿vale? El que llegue a una interrupción, pues porque alguien consigue interrumpir esa actividad. Em, o incluso el que llegue pues ya personal sanitario después por una llamada y claro que pueda contaminar la escena y después nosotros asignarle pues cierto valor a algo que realmente pues no tiene nada que ver con el evento criminal en sí. Entonces eso también pues muchas veces, esa sobreinterpretación, el exceso muchas veces de decir todo tiene que tener un significado aquí, ¿no? Y todo tiene que tener tiene que estar, no sé, bien envuelto, ¿no? Y bien entendido. Más errores, la rapidez muchas veces que pueden sacar. Esto ya más en el lado de los alumnos, yo creo, pero creo que se apresura muchas veces a la hora de intentar diagnosticar, sobre todo dar un diagnóstico psicológico del sujeto. Eso plantea varios problemas. Eh, por un lado, y no me entretendré aquí, pero simplemente por un lado está la cuestión ya más de competencia. Es decir, si yo soy criminólogo, pues a mí no me compete diagnosticar, sería mi opinión, ¿no? A mí no me compete en ese caso diagnosticar a ese sujeto ni a ningún otro, ¿vale? Y eso no pasa solo con el perfil criminal. Si yo tengo que hacer una evaluación de riesgo delictivo, las evaluaciones de riesgo delictivo en general van a incluir algún elemento de salud mental. Ahora, yo estoy capacitado para valorar con información, con informes que se han realizado previamente, para valorar si ese ítem está o no presente e incluirlo en mi análisis. Pero yo no voy a hacer esas pruebas. Igual que yo no estoy capacitado para evaluar la inteligencia o aspectos de la personalidad o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso decía antes que es importante el saber colaborar con otros profesionales, ¿no? Y la otra cuestión ahí ya es ética y jurídica. Es decir, a la hora de los diagnósticos al final pueden tener un impacto en el proceso judicial. Entonces, es innecesario en ocasiones, pues realmente apresurarse con eso, aunque sí que, a ver, todo esto también viene quizás de esa tipología del FBI de organizado, desorganizado, si es más psicópata o más psicótico y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, mi recomendación ahí sería un poco evitar ese tipo de terminología, salvo que, bueno, evidentemente tengamos los indicios suficientes para ello y, evidentemente, la asesoría profesional detrás que lo pueda apoyar. Esos serían algunos ejemplos, ¿vale? Pero hay muchos más errores. Ahora, dejando un poco de lado este aspecto más teórico que hemos estado hablando hasta ahora y centrándonos un poco más en ti, en tu experiencia, ¿nos podrías explicar cuál ha sido el caso o patrón más complejo que has ayudado a mapear?
Bueno, como decía, realmente o sea, yo no es que haya participado directamente en perfiles geográficos, ¿no? O sea, en investigaciones que me han solicitado. Eso sí que me han llegado pues, peticiones de asesoría sobre análisis geográficos ya realizados, eh, qué se podía mejorar, qué tiene sentido, qué no tiene sentido, todo ese tipo de cuestiones, pero muchas veces por confidencialidad, pues yo no tengo acceso a toda la información del caso, con lo cual yo no puedo hacer ese perfil. Sí que he tenido esa labor de asesoría con, en muchos casos, exalumnos y demás de diferentes países. Y después sí que alguna petición de, pues, ya más puntual, ¿no? Gente que pueda estar interesada por una razón o por la otra en un caso concreto. Y eh, creo que el caso más complejo de mapear es el que me haya encontrado yo, es el de, bueno, se conoce como el estrangulador de Ciudad del Cabo, ¿vale? Es un homicida de Ciudad del Cabo de mediados de los 90, 16 víctimas, 13 ellas prostitutas, creo que las otras 3 eran trabajadoras domésticas. Un caso muy complejo por la escala. Si nosotros queremos hacer el círculo de Canter o simplemente hacer el círculo por delimitar la zona de actuación del agresor, el diámetro son 100 y pico kilómetros, son 108, 110 kilómetros. Entonces ya ahí se nos va completamente. Es verdad que la mayor parte de esa serie se concentra en la zona de la costa y hay como una anomalía, ¿no? De 2 escenas que sí que se encuentran pues a esa distancia, ¿no? A 100 y pico kilómetros de esa franja principal. Aparte de eso está la dificultad de ese caso de no me dieron o yo no tenía acceso a las ubicaciones concretas. Cuando nosotros observamos desde arriba la distribución de las escenas, inicialmente pues no es tan importante ahí la precisión, porque claro, al ser tan amplio el área, la visión que nosotros tenemos está desde muy, 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 muy arriba, ¿no? Entonces al final la escala es muy, 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 muy grande. Entonces, al final, eh, tenemos muchos eventos en muchos suburbios, en muchos barrios muy concretos, se van agrupando, ¿no? Sería muy interesante en ese caso, evidentemente, pues ya tener las ubicaciones exactas. No solo por tener y mapear las ubicaciones exactas, sino por poder verlo, ¿no? Cómo es el entorno y demás, que eso me lleva a otra de las dificultades. En Sudáfrica, por ejemplo, muchas de estas zonas, al final, hay pues fauna silvestre. Entonces, al final, eso tiene un impacto directamente en qué es lo que queda, qué grado de evidencia puede haber, en la movilidad que pueda haber, el conocimiento que puedan tener las personas de la zona, ¿no? Y la seguridad que puedan tener en determinadas zonas. Otra de las dificultades, ¿cuál puede ser? Bueno, evidentemente el elemento racial. En Sudáfrica, bueno, creo que oficialmente la segregación institucional y demás terminó, no me acuerdo si en el 92 o por ahí. Estamos hablando de que esto sucede al poco tiempo. Entonces realmente estaba todo realmente muy, muy, muy reciente. Esa segregación realmente en la práctica sigue, ¿no? En términos geográficos me refiero, con lo cual hay barrios de mayoría racial de una u otra forma y hay diferencias socioeconómicas entre unas y otras. Entonces, la decisión de actuar en unas zonas u otras también nos puede hablar, que esa sería otra de las cuestiones, el horario. Hubiese sido interesante contar exactamente o con una aproximación del horario en el que se encuentran a las víctimas y una estimación de cuánto tiempo llevaban ahí y todo eso, porque al final nos interesa eso, saber quién puede destacar en ciertos barrios, porque la verdad es que está muy, muy distribuido y hay zonas de todo tipo. Entonces, bueno, es un caso muy complejo porque realmente, pues, análisis que se pueden aplicar en otra serie de casos que están mucho más localizados, como puede ser el círculo de Canter, pues no nos sirven, porque evidentemente indicarle a una persona que probablemente vive en este círculo no es realmente aventurarse cuando el círculo es prácticamente todo el país, ¿no? Entonces, eh, sí que podríamos reducirlo y trabajar un poquito zonas muy concretas y preguntarnos por qué repite, por qué vuelve a ciertos sitios y por qué a otros no, porque hay sitios a los que solo va una vez, ¿no? Pero sí, yo creo que por todas esas razones realmente es el caso más complejo, no necesariamente de mapear, pero sí de analizar geográficamente y poder sacar conclusiones que realmente uno pueda decir es útil. Tenemos únicamente ahí realmente un punto de origen que sería pues la calle donde bueno, estas mujeres estaban trabajando y desaparecen, ¿no? Entonces al final tenemos ese origen y tenemos el destino. Pero claro, es que son distancias masivas. Ya eso evidentemente nos da cierta información de su movilidad, pues tendrá un vehículo
privado. Y entonces, en esos momentos, ¿quién podría tener un vehículo privado? Hay que pensar también ese tipo de cuestiones. Para acabar, hemos visto que tienes un proyecto llamado Locus Operandi, que está relacionado con los temas que hemos estado tratando en este podcast. Cuéntanos cómo decidiste crearlo, con qué fin y qué podemos encontrar en él. Pues, a ver, Locus Operandi, la verdad que es un proyecto que tenía en mente de hace varios años. No sabía muy bien cómo enfocarlo, no sabía si iba a ser una página web, no sabía muy bien. Entonces, bueno, como no sabía, simplemente este año decidí lanzarme y, bueno, he empezado ahí en Instagram porque como es la plataforma más visual y facilita un poco ese tipo de cuestiones, pues he ido subiendo ahí mapas. Realmente la idea ahora mismo es simplemente experimentar, porque sí que es verdad que hay muchos canales en Instagram de mapas. Yo creo que a todos nos suena alguna vez cruzarnos con un mapa que nos muestra una cosa o la otra, pero específicos de análisis criminológico y demás, y análisis geográfico del crimen, pues no he encontrado yo gran cosa, ¿vale? Sí que hay algún canal más que lo ha intentado en alguna ocasión. Entonces, bueno, la intención es que sea pues un entorno divulgativo, que podamos ver un poco las dificultades de obtener ciertos datos, porque esa es una de las cosas que realmente frena muchas veces yo creo que va a frenar mucho el crecimiento, ¿no? En términos de contenido, a ver, se puede sacar muchas cosas, ¿no? Porque al final una misma muestra de datos se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Pero es verdad que en España nos falta muchísimo en términos de acceso a datos públicos. No hay homogeneidad ni en el tipo de datos que se facilita, ni en la modalidad en la que se facilitan esos datos. Hay ciudades, hay ayuntamientos que sí que dan pues, datos de sus policías locales sobre datos muy actualizados, o sea, casi mes a mes. Pero claro, para empezar, no están georreferenciados, con lo cual ahí ya estamos trabajando con una limitación que es trabajar únicamente con datos administrativos. Eso está bien, porque al final podemos hacer mapas temáticos, mapas de coropletas, pues por barrios podemos ver y podemos comparar un barrio con otro, pero es muy difícil realmente sacar más información a partir de ahí porque realmente no podemos hacer eh, asociaciones entre, claro, agrupaciones de crimen y a lo mejor un aspecto muy concreto de la geografía, pues salidas de metro, por ejemplo. Sí que es verdad que hay otras fuentes que sí que nos pueden dar cierta información. Se me ocurre ahora, hay un mapa que hice de Valencia, me pareció muy interesante, que ellos sí que colgaron pues delitos de odio, si no recuerdo mal. Y entonces eso nos permite más cosas, sí que están georreferenciados, entonces nosotros podemos ver, vale, en función de a qué aspectos de la geografía podemos asociar esos eventos, ¿no? Pues, no sé, por pensarlo, puede ser monumentos, puede ser paradas de metro o paradas de autobús, puede ser incluso si nosotros queremos medir la violencia cerca de colegios, pues también se podría hacer, ¿no? Entonces, al final, eh, bueno, la aventura es simplemente eso, un poco experimentar ahora con diferentes tipos de contenido, ahora también un poquito el glosario, porque es verdad que yo creo que eso sí que lo tiene muy controlada la gente. Una de las dificultades que yo encuentro muchas veces con mis alumnos es que, claro, si vienen de criminología, tienen muy interiorizada ya la teoría y los conceptos, digamos, de criminología ambiental. Lo que falta es muchas veces el conocimiento práctico de qué es un sistema de información geográfica, cómo utilizarlo, cómo mapear y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, la idea es que crezca también, que en algún momento pues también podamos ofrecer algo de formación, que sea un entorno colaborativo. También, yo qué sé, yo creo que sería interesante que otras personas también pudiesen aportar sus propios mapas y sus propios análisis geográficos. Sería increíble. Así que bueno, estamos empezando, pero bueno, poco a poco. Bueno, pues ya estaría con esto, Adrián. Muchísimas gracias. No sé si quieres decirnos alguna cosa más, algo que te haya quedado pendiente. Pues nada, simplemente yo diría que animar a todo el mundo a que realmente, bueno, si les interesa el ámbito geográfico, por supuesto que exploren, que si quieren contactarme, pues perfectamente por LinkedIn seguro que me pueden encontrar o directamente en Locus Operandi. Eh, y aunque no les interese el ámbito geográfico, que sobre todo para los que están haciendo la carrera, empiecen con sus proyectos lo antes posible, ¿vale? Y empiecen a sacar sus ideas y a ver un poco qué hay fuera de España y cómo se puede operativizar, cómo se puede traer un poquito aquí a España y convertir esa criminología en una criminología de siglo XXI, ¿no? Y no quedarnos en esa criminología un poquito más antigua que creo que sigue, ¿no? Entonces abrirse esas puertas, ¿no? Buscar un poco la forma de hacerlo y cuanto antes empiece, mucho mejor.
¿vale? Porque al final sales de la carrera, sales perdido, todo eso, pero durante 4 años tienes tiempo de sobra para explorar y para equivocarte y para hacer muchas cosas. Así que esa sería un poco mi recomendación. Pues muchas gracias de parte de las dos de nuevo y de Criminology Sí. Fair en general. Y nada, Laia, da el cierre si quieres. Ya estaría, sí. Muchísimas gracias a todos y a los oyentes también. Y nada, nos vemos en el próximo podcast.